creo que una lección muy importante que debemos de sacar de esta legislatura es de que tenemos que avanzar hacia esa cultura del consenso y del acuerdo, más que nada, porque al final no hay mayorías absolutas y lo que no se puede hacer es eso, por tirar por la borda grandes consensos, porque al final alguien se quiera salir con la suya con cuestiones de última hora, como pasó con el presupuesto de 2017, ¿no? Por querer subirse el sueldo, por estas cosas que al final no están para solucionar los problemas de los ciudadanos. Al final se tira por la borda un proyecto que puede mejorar la vida de mucha gente. Nosotros no podíamos seguir en un gobierno en el que constantemente se estaba buscando el conflicto y buscando el centrar las prioridades en cosas que no tienen nada que ver con los ciudadanos, como puede ser subirse el sueldo. Contarán siempre para mejorar la vida de la gente, para cuestiones concretas, pero lo que no van a contar con nosotros es ni para hacer paripés, ni para engañar a la gente, como este último pleno ha intentado, ni para mirar por su sueldo y por sus cuestiones personales o profesionales. Para llevar adelante cosas hay que sentarse, hay que hablar, hay que negociar y hay que superar esa confrontación, esa cultura de la confrontación que podía ser válida cuando uno tiene mayoría absoluta, porque puede hacer lo que quiere y al final, bueno, pues busca esa confrontación de modelos, pero ahora tenemos que cambiar esa cultura de la confrontación por una cultura de la cooperación. Y para mí eso es fundamental, porque significa que estamos obligados no a competir, sino a cooperar. Para poder liderar eso y poder llegar a acuerdos hay que tener muy asumida esa cultura y tener muy asumido que lo que se quiere es ampliar base buscando la mayor participación de la gente. Entonces, eso en Compromís, nosotros ya como partido lo tenemos en el ADN y lo practicamos. Estas primarias han sido un ejemplo. Hemos hecho partícipe de este proceso a muchísima gente, nos importa muchísimo lo que pueda decir la gente. Muchas de las cosas que hemos hecho ha sido en colaboración con asociaciones y muchas de ellas no eran en colaboración sin más, sino que la asociación ha decidido que era lo que se hacía o no. Por ejemplo, en la Semana de la Movilidad, la última que celebramos, y se montó conforme se quería. Entonces, yo creo que eso es muy importante ahora que vemos también movimientos de la ultraderecha y un poco haciendo ese discurso de la antipolítica, ¿no? Es que los políticos están para vivir del cuento, tal. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía tenga la impresión de que sus concejales, sus políticos en general, están con ellos, sean sus aliados, porque eso realmente adhiere a las personas a la democracia. Cuando ves que la democracia al final no te sirve para nada porque nadie te hace caso, no te solventan tus problemas, es cuando la gente mira a otro lado y a lo mejor dice, pues la democracia a lo mejor no es tan, o sea, no me apaña, porque como no me resuelve mis problemas, ¿no? Entonces no me apaña. Por eso nosotros incidimos mucho en el tema. A veces somos un poco cansinos con hacer mejorar la vida de la gente, centrar el centro de las políticas que sean las personas, pero es que la única manera de luchar contra los fascismos, contra la xenofobia, contra el machismo institucional, contra todo lo que divide a las personas, que al final todos muchas veces son agraviados, es precisamente ese tipo de políticas que pone a la gente en el centro, que busca la proximidad, que busca la participación, porque es la única manera de convencer a la gente, de que sean conscientes por experiencia propia, claro, de que si se acerca al ayuntamiento no va a ser un follón. El ciudadano tiene que sentir que cuando vaya al ayuntamiento le van a poner facilidades. Y eso no tiene que depender ni de si eres amigo o enemigo de nadie, ni de si tienes hilos en un partido o en otro. Todos pagamos impuestos, todos contribuimos a que esto funcione y por lo tanto todo el mundo se merece ese trato.